Buenos días. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo que podemos compartir su palabra. Un par de semanas que he estado con ustedes, con su esposa, he estado por Cajamarca visitando a la familia y también la semana pasada con retiro de jóvenes ahí. Y es un gusto poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios y luego vamos a leer su palabra. Acompáñenme en una oración, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana en que podemos alabarte, podemos participar de tu Santa Cena, Señor, y ahora nos permites escuchar tu palabra. Te alabamos y te pedimos que por favor nos guíes, Señor, con tu Santo Espíritu. Nos dé la dirección, Señor, para entender y aplicar en nuestra vida lo que nos quieres decir a través de ella. Señor, líbranos del error, decir algo, Señor, que no está conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, los oídos, Señor, la atención, que sea enfocada a ti y en tu palabra, Señor. Oro en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera empezar esta mañana con una pregunta. Si ustedes les preguntaran, dime de qué trata la Biblia. Si una persona les dijera, quiero que me resumas en 5 minutos de qué se trata la palabra de Dios, ¿qué le diríamos? ¿Qué le dirías tú? De repente les piden por allí, en el trabajo, en los estudios, en un párrafo, dime de qué trata la Biblia. ¿Qué le podríamos decir? Ya, muy bien. Muchas ideas vienen a nuestra mente, ¿verdad? Ahora, tal vez para muchos de nosotros puede ser un poco difícil. Sabemos la Biblia, la escuchamos tal vez domingo a domingo, pero no sabemos de qué se trata. Hay muchos libros, muchos autores, y podemos decir, bueno, hermano, la verdad que es un poco difícil para mí. Algunos dicen, mis ojos me cansan, yo no puedo leer. No se preocupe, hermano, ahorita puede escuchar, ¿no? Tiene la Biblia ahí, prende la computadora, el celular, pone la Biblia hablada y se acabó la excusa de que me duelen los ojos. Tal vez algunos podemos decir, hermano, esto de estudiar la Biblia y leerla, para mí es cansado. Yo tengo que hacer, estoy trabajando todo el día y yo creo que cuando a mí me preguntan de qué trata la Biblia, yo le voy a contar mi testimonio. Creo que es suficiente y por eso puede servir. Bueno, podemos decir que de repente ayudaría a una persona que recién se ha convertido al Señor, que en su niñez o en su vida no ha escuchado la palabra de Dios, y podríamos decir que su testimonio puede ayudar. Pero ¿qué pasa para muchos de nosotros que llevamos 5, 10, 20 años viniendo a la iglesia? Yo no creo que sea suficiente, hermanos. Y quisiera que esta mañana podamos reflexionar en que si queremos cumplir la misión como iglesia de evangelizar a las naciones, es importante, es crucial que tengamos un conocimiento y un entendimiento sólido de la palabra de Dios. Si queremos transmitir el mensaje de Cristo y del Evangelio, debemos saber qué es lo que es y de qué habla la Biblia, este precioso libro, el más vendido de la historia y seguramente el que será el más importante de la historia de la humanidad, como hemos estado escuchando en estas semanas a nuestros hermanos del mes de la Biblia de los estudios bíblicos. Así que hermanos, acompáñenme ahora sí en Hechos capítulo 13 y vamos a ver solamente un par de versículos, desde el 13 hasta el 52. No se preocupen, hermanos, aquí vamos a estar buen rato, pero no lo vamos a leer todo de un porrazo. De repente, que no queremos ser pesado, quisiera que todos podamos prestar atención a la palabra del Señor y verlo poco a poco. Vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando en ello. Así que, hermanos, por qué puedo decir esto? Y vamos a hacer un pequeño recordatorio lo que vimos la semana pasada y vamos a ver también en las siguientes semanas. En Hechos 13 y 14, hermanos, vemos cómo ya el Evangelio está entrando al mundo gentil. Es la puerta de entrada al mundo gentil y
obviamente traerá su incorporación a la iglesia. La semana pasada nuestro hermano David nos hablaba de cómo la iglesia de Antioquía encomendó y envió a obreros. Vamos a ver aquí el mapa rapidito, nada más para ubicarnos, del primer viaje misionero aquí de Pablo, o Saulo y Bernabé. Creo que este es el más claro que encontré. Y vemos las líneas, ¿no? Que sale de Antioquía, se va a la isla de Chipre, Salamina, Pafos. Y en nuestro texto del día de hoy vemos cómo llega a Perge, esta parte de Asia Menor, lo que es Galacia. Y vemos cómo el Espíritu Santo estaba guiando, ¿no? Decía anteriormente en los capítulos cómo se había encomendado a Pablo, ¿no? Hacia los gentiles. La iglesia de Antioquía estaba afirmando esto. Dice que oraron, ayunaron, les pusieron las manos y los enviaron allí en la misión. Reconoció, ¿no? La iglesia intencionalmente que ellos tenían que cumplir esta misión. Y muy bien, sigue la obra evangelizadora. Llegamos a Perge y ahorita vamos a leer estos versículos y llega para allí. Así que vamos a leer los primeros, vamos a mantener el mapita ahí y vamos a leer los primeros versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor, hermanos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Quisiera comentar rápidamente un pequeño contexto de esta iglesia, de esta ciudad de Antioquía de Pisidia. Bueno, vemos ahí que fue establecida en el año 25 después de Cristo por Augusto César y se la convirtió en una colonia romana. Como vemos en el mapita, esta Antioquía era prácticamente el centro de toda esta parte de Asia Menor. Era una ruta militar y comercial muy importante y no por gusto los apóstoles fueron allí también a una comunidad de judíos para que escuchen la palabra de Dios, para que escuchen el Evangelio. Podemos ver unas fotitos nada más de lo que es ahora Antioquía de Pisidia. En esta parte hay unas ruinas muy importantes y muy claras, ahora muy bien conservadas, y era el centro prácticamente de esta parte del mundo en este tiempo para llegar con el Evangelio y que de este lugar se irradie a toda la zona por allí. Así que, muy bien, como bien se les mandó, llega Pablo y Bernabé directamente hacia la sinagoga. Ahora, ¿por qué, hermanos? Listo, muchas gracias. ¿Por qué les estoy diciendo de que es importante conocer la palabra de Dios para evangelizar? Hace un momento dijimos que, bueno, de repente algunos piensan que no es tan necesario tener un vasto conocimiento de la Biblia, simplemente con lo básico, que podría ser para ciertos casos, hermanos. Pero quisiera argumentar que en la palabra de Dios, especialmente en Hechos, el autor Lucas sí le da la importancia al contenido de lo que nosotros predicamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? El contenido de lo que compartimos, hermanos, es tan importante como el corazón con lo que lo hacemos, con la integridad con lo que lo hacemos y con las ganas de hacerlo. Es tan importante como ello. Y les digo esto, hermanos, porque hasta ahora, hasta este capítulo 13, Lucas registra 7 pasajes donde está el sermón prácticamente completo. Si lo quieren anotar, rápidamente les voy a mencionar en el capítulo 2, vemos cómo Pedro predica después de Pentecostés, desde los versículos 14 al 40, un buen bloque de versículos. En el capítulo 3, Pedro predica en el pórtico de Salomón, también otros buenos versículos. Pedro ante el concilio en el capítulo 4, Pedro ante los líderes de judíos en el capítulo 5, Esteban ante los líderes judíos, más de 50 versículos donde Esteban expone las escrituras y llega hasta Jesús. En el capítulo 8, Felipe le explica al etíope lo que él estaba leyendo de la palabra de Dios. Y en el capítulo 10 vemos cómo Pedro ante Cornelio
también les explica el Evangelio de una forma clara y concisa. Hermanos, si Lucas se toma tanto tiempo para escribir el contenido del mensaje, ¿no creen que es importante? Hermanos, si para el autor sagrado de la palabra de Dios es importante el contenido de lo que nosotros compartimos al momento de evangelizar, también debe ser importante para nosotros. Y aquí Lucas registra aproximadamente 30 versículos del mensaje de Pablo, perdón. ¿Quieren leerlo conmigo? ¿Sí? ¿Quieren saber de lo que trata la Biblia? ¿Amén? Bueno, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, versículos 16 al 22. Y como les decía, vamos a leerlo poco a poco para no hacerlo tan cargado. En esta primera parte de su mensaje, Pablo traza la historia de la redención del hombre, orquestada por Dios y teniendo como protagonista a Jesús, a su único Hijo. Prestemos atención, hermanos, a las palabras que se repiten en este mensaje de Pablo, que es en realidad el primer mensaje de Pablo que tenemos registrado aquí en la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 16 al 22. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow, hermanos, me gustaría tener la destreza de Pablo para explicar de esta forma tan resumida, pero manteniendo los puntos importantes de la historia de la redención. Es un pequeño resumen histórico, ¿verdad?, de cómo, quién escoge a Israel de las naciones. ¿Quién lo hace, hermanos? ¿Quién? Dios dice que escogió al pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y los sacó de la tierra de Egipto. Pablo continúa, menciona esta frase de el brazo levantado lo sacó de ella, como si Dios hiciera pesas, como si Dios mostrara su fuerza, sacando a Israel de Egipto. Dice el versículo 18 que por 40 años lo soportó en el desierto. Bueno, seguramente porque Israel muchas veces estuvo fallando y cayendo en ídolos y en otros dioses cuando estaba en el desierto. Pero aún así Dios estuvo guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, dice que, muy bien, Israel hizo todo bien y derrotó a todititos él solito, Israel, a los pueblos que estaban en Canaán. ¿Eso dice el versículo 19? Sino, ¿quién destruyó a las naciones en la tierra de Canaán? Dios, ¿verdad? Cómo el Señor estuvo detrás de toda esta historia. Y continúa diciendo que llegaron a la tierra prometida y por 450 años les dio jueces, ¿verdad? Tenemos el libro de jueces para que ustedes lo puedan verificar en casa. Y llega hasta el profeta Samuel. Y Israel, no contentos con el Señor, le pide a Dios, ¿verdad? Dame un rey, dame un rey. Bueno, Dios le dice, te voy a dar un rey como lo que tú quieres, a Saúl, ¿verdad? Un hombre alto, buen mozo. Pero dice que no fue así, no quedó Saúl. Dice que Dios lo retiró. En el versículo 22, quitado este, dice que levantó a David. Ahora sí, un rey conforme al corazón de Dios. Hermanos, hasta ahora vamos leyendo, en resumen, más de
6, 7 libros del Antiguo Testamento. Realmente es algo para aprender, hermanos. Nos tomamos el tiempo para leer la Biblia, nos tomamos el tiempo para entenderla, y si no la entendemos, pedimos ayuda a que alguien nos explique. Muy bien, Pablo continúa de versículo 22, ya terminando, y dice que encuentra a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor nuestro Dios dice en Daniel 4:32, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere se lo da. También en Daniel capítulo 2 dice, Dios cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes. Hasta ahora la historia que nos viene contando Pablo no es casualidad, hermanos. La historia de la humanidad no es casualidad. Y vayamos pensando, si alguien nos pregunta, ¿de qué trata la Biblia? Pues lo primero que podemos decir es que la historia del hombre no es casualidad. Dios estaba detrás orquestando todo para redimir a su creación, para que vuelva a tomar la relación con su creador a través de un personaje principal. Y aquí empieza Pablo, que conocía sus escrituras, conocía su Biblia, era capaz de explicar el panorama del Antiguo Testamento a sus compatriotas judíos como Esteban, y vemos que ahora introduce este personaje principal. ¿Quién es el personaje principal de la historia, hermanos? ¿Quién es el personaje principal? Jesús dice, del versículo 23, salta desde David hasta este prometido. De la descendencia de este, dice el versículo 23, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Luego en los siguientes versículos menciona a Juan el Bautista. Estamos lejos de Jerusalén, ¿verdad? Estamos en Antioquía de Pisidia, más al norte, ya casi cercano a Roma. No habían tal vez escuchado muchas personas de Jesús, pero sí habían escuchado de un personaje muy conocido, Juan el Bautista, ¿verdad? Y Pablo les dice, versículo 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero cuando todos pensaban que Juan era el Mesías, dice, no, yo no soy, dice el versículo 25. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, cómo Pablo está explicando las Escrituras, haciéndole ver a las personas que le oyen, que eran judíos y también gentiles, de que aquí hay un personaje principal en la historia de la redención del hombre, que es Jesús. Dice en el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Explica cómo las autoridades, como Pilato, los líderes judíos, entregaron y mataron a Jesús. Versículo 29 dice, cumpliendo todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Enfatiza estas dos cosas porque Pablo siempre en su predicación quiere dar defensa, quiere dar una apología al mensaje de Jesús, diciendo, oye, Jesús sí fue clavado en la cruz y sí fue sepultado, como dice las Escrituras. Él sí murió, no como algunos corrieron por ahí el rumor de que no había muerto. Jesús sí murió. Y el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea de Jerusalén. Dios le levantó de los muertos. Dios seguía en control de la historia de redención del hombre. Y ahora Jesús, el personaje principal,
Pablo en los siguientes versículos va a explicar que en este Jesús todas las promesas que ellos sabían, las profecías que ellos tenían en el Antiguo Testamento, se estaban cumpliendo. Esto eran las buenas nuevas de las promesas que se habían hecho a David. En el versículo 32 y 33 dice: y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí en adelante Pablo, hermanos, está enlazando. Mira, este salmo que tú has leído se cumple de esta forma en Jesús. Este otro salmo también se cumple en Jesús. Aquí hay un pasaje que muchos, vamos a ver en el Nuevo Testamento especialmente, lo citan. El versículo 35 cita el Salmo 16, versículo 10, dice: porque, dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso también lo utiliza Pedro y lo utiliza otros personajes, y pareciera ser que era un mensaje conocido a los cristianos de este tiempo para dar defensa a que Jesús era el que se prometió a David. En el versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Muy bien, hermanos. Las promesas que Dios ha hecho a lo largo del Antiguo Testamento, incluso llegando hasta Juan el Bautista, se cumplen en Jesús. Hermanos, ¿alguno de nosotros ha leído el Antiguo Testamento? ¿Tiene en mente alguna promesa que se haya cumplido en Jesús? Si se encuentra con una persona y le dice: no, el Antiguo Testamento es otra cosa, ahí se habla de otro Dios, yo solamente el Nuevo Testamento, porque ahí sí se dice cosas bonitas. Isaías 53, muy bien, hermana. Ahí está un pasaje importante, ¿no? Cómo se va cumpliendo y lo mencionan, lo citan muchos autores. Aprendamos cómo aquí en el mensaje de Pablo, registrado por Lucas, se da esta importancia al contenido del Evangelio, al contenido de la palabra de Dios que nosotros estamos predicando. Finalmente, hermanos, ya en los últimos versículos, en las últimas partes del mensaje de Pablo, hace esta importante y crucial indicación de la necesidad del perdón de pecados y un llamado a una decisión. Versículo 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiera ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Tú serás libre, tú serás justificado del pecado, poniendo tu fe en Jesús. Y la advertencia del versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Esa es también una parte crucial cuando presentamos el mensaje del Evangelio, hermanos. Un llamado a una decisión, la advertencia de rechazar a Jesús y el ofrecimiento del perdón de pecados gratuito al poner nuestra fe en la persona de Jesucristo. Muy bien, hermanos, hemos visto hasta aquí la necesidad de conocer la palabra de Dios. Y de esta forma nosotros podemos compartir el mensaje con eficacia, sin temor. Pablo lo registra aquí en su primer viaje misionero. Y para nosotros viene la pregunta: ¿cuál es nuestra relación con la palabra de Dios?
la buscamos, la anhelamos, nos conformamos con las ideas que se nos vienen a la mente. ¿Cómo sé que lo que estoy leyendo en internet es adecuado? ¿Cómo sé que lo que me está diciendo el hermano David acá adelante no es mentira? ¿Cómo sé que no me está engañando? Espero que no. Hermanos, no se imaginan el privilegio que tenemos aquí en Centro Bíblico de las oportunidades de aprender y estudiar y conocer la palabra del Señor. Estudios bíblicos, Jazmín, desayuno de varones leyendo la palabra de Dios. Tenemos 3 grupos de jóvenes para que los jóvenes estudiemos la palabra del Señor. Los adolescentes, radical, jóvenes, Haris, jóvenes ya más mayorcitos, querigma. Incluso hay mensajes adecuados para cada rango de edad y para su sexo, varones y mujeres. O nos conformamos, hermanos, viniendo los domingos nada más al culto. Y si no hemos podido ir entre semana, tenemos discipulado también a las 9 de la mañana los domingos. Y ahora, quise aprovechar para tomar un buen tiempo esto. En enero, capacitación bíblica, hermanos. ¿Estamos separando nuestro tiempo? ¿O nos hemos conformado? Hermano, yo he estudiado hace 15 años. 4 añazos de capacitación bíblica. ¿De verdad son 4 años? Hermano, no son ni 2 semanas. Ni 2 semanas enteras estudiando la palabra de Dios y decimos, ya no lo necesitamos. Yo ya llevé cursos ya. Llevo en el seminario hace 20 años ya. Quisiera hacer un llamado, hermanos, a comprometernos a estudiar la palabra del Señor. No es un juego. No debemos tomarlo a la ligera. Pablo no se lo tomaba a la ligera. Lucas no se lo tomaba a la ligera. Pedro tampoco, siendo un pescador. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en este tiempo, en esta generación, es aún más importante conocer la palabra del Señor y aplicarla en cada área de nuestra vida. No solamente lo que venimos los domingos. Podemos venir el domingo y decimos, hermano, este pasaje ya lo leí ya en mi casa. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que es lo que dice Dios acerca del curso de la universidad que estás llevando? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del trabajo donde estás trabajando? ¿Qué dice la Biblia de lo que comes? ¿Qué dice la Biblia de lo que miras? ¿Qué dice la Biblia del audio de WhatsApp que estás grabando? ¿Ustedes no creen que al Señor le importa todas estas áreas de nuestra vida? De repente no lo va a decir específicamente, pero sí nos puede dar principios para llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Hermano, si has venido esta mañana o amigo que nos visitas, si has venido perdido y no sabes qué hacer con tu vida, te animo a que leas la Biblia. Y no sabes quién es Jesús, y no sabes qué es lo que ha dicho o qué es lo que ha hecho, te animo a que leas los evangelios. El más cortito es Marcos, para decirles. Te aseguro que encontrarás sabiduría para tu vida, para todas las áreas, hermanos. No se conformen, no nos conformemos. No se conformen nada más con lo que estoy diciendo. ¿Dónde está el ímpetu del ánimo para conocer al Señor? Para compartir fielmente la misión que Él nos ha encomendado. Estos capítulos 13 y 14 de Hechos, ven cómo la iglesia se llenaba de ánimo y del Espíritu Santo para enviar a estos misioneros. Y se preocupaba de lo que iban a decir también. Y es tan importante, hermanos, porque vamos a ver el resultado de esta predicación. ¿Cuál es el resultado de una predicación de la palabra de Dios?
Una predicación entendible, lógica, coherente, donde Pablo enlaza toda la historia de la redención del hombre, poniendo a Jesús como el centro y a Dios Padre como el orquestador de toda esta maravillosa historia. Porque vamos a ver la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de la gente que oía este mensaje? Vamos al versículo 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Miren, hermanos, los gentiles ya no son los judíos, las personas que habían nacido con su Antiguo Testamento, con su Biblia, con los profetas, con las Escrituras. Ya no son la gente que tenía todas estas tradiciones religiosas. Eran gentiles, era gente pagana, gente que no conocía de Dios. A estas personas les llegó el mensaje y dice que le rogaron que regrese la otra semana. Por favor, regresa la siguiente semana, queremos seguir escuchando. Dice, versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Algunos comentaristas piensan de que incluso en esta semana, en estos días, hasta el siguiente sábado, Pablo y Bernabé estuvieron discipulando a estos gentiles, continuando convenciéndoles, animándoles, exhortándoles a que sigan en la gracia de Dios, a que sigan el mensaje que ellos han escuchado. Y pues lo natural sucedió. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La respuesta al mensaje del Evangelio, hermanos, aquí en el mundo gentil. Una respuesta abierta, una respuesta de aceptación, una respuesta de decir, sí quiero conocer a Jesús, sí quiero ser libre del pecado. Es un llamado también para ti, amigo o amiga, que nos visitas en esta mañana. Sí quiero dejar mi vida de pecado, de rebeldía atrás. Pero hay gente que rechazó. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 49 también dice, 44. Estaban rechazando la predicación, estaban rechazando la palabra del Señor. Pero aún así, vemos cómo Pablo y Bernabé iban primero a las sinagogas, primero a los judíos. Esto va a ser un patrón de aquí más adelante. Vemos cómo primero van a los judíos. Y si no escuchan, si no aceptan, muy bien, muchas gracias. Dice aquí, siguiendo las enseñanzas de Jesús, versículo 51, se sacuden el polvo de los pies y siguen su camino, siguen adelante. Estas dos respuestas, hermanos, tenemos hasta ahora en el libro de Hechos, en los primeros capítulos. Pero la respuesta era hasta ahora de los judíos nada más. Ahora es importante porque ya involucra a los gentiles, gente como nosotros, gente como tú y yo, ahora escuchando el mensaje de Cristo. Hermanos, quisiera terminar esta mañana animando a que es crucial para nosotros el conocer la palabra del Señor para poder compartirla fielmente y para poder convencer a los que se oponen, dice Tito capítulo 1, versículo 9. Hermanos, primeramente porque el Señor nos manda a hacer esto, pero también porque el resultado de una predicación que lleva el mensaje completo del Evangelio es una predicación eficaz, que lleva fruto, que pone en el corazón de las personas
están lejos del Señor, una inquietud, una incomodidad con su vida, el deseo de conocer a Jesús. Porque el resultado, hermanos, de nosotros llevar el mensaje del Evangelio como el Señor quiere, es una vida cambiada. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, conocer a alguna persona que haya recibido a Cristo recientemente? ¿Recuerdan el rostro de esta persona cuando ha recibido a Jesús? ¿Cuando ha hecho las paces con el Señor? ¿Cuando se ha reconciliado con Él? ¿Recuerdan la vida de algún ser querido que ustedes les hayan podido compartir o que hayan visto que ha cambiado su vida por el mensaje de Jesús? Hermanos, el resultado de una predicación del Evangelio como nos manda la palabra del Señor es una nueva vida, con un gozo que nunca antes se ha experimentado. Dice el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo les aseguro que si llevamos el mensaje de Jesús fielmente a toda criatura, empezando desde Trujillo, empezando desde Víctor Larco, no solamente va a ser una ocasión de gozo para el que escucha la palabra, sino para usted que la lleva. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sigamos esta misión, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Mi Dios, queremos reconocer, Padre, que muchas veces, Señor, no hemos tomado tu palabra con la seriedad que tú la tomas. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra pereza, por nuestra dejadez. Señor, te pedimos que nos ayudes a buscar tu palabra, a estudiarla, a escudriñarla, como tú nos mandas, Señor, y a cumplir la misión que encomendaste a tu iglesia desde el comienzo. Ser discípulos de toda criatura, de todas las naciones, Señor, empezando desde aquí, de nuestra ciudad, de nuestro país. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a disponer nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras energías a estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos en nuestra iglesia local de tener tantas oportunidades de estudiarla, Señor. No permitas que las dejemos pasar, no permitas que las menospreciemos, Señor. No permitas que demos prioridad a lo que no es prioritario. Ayúdanos, Señor, a ir más allá, a buscar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir tu evangelio fielmente y continuar esta misión, Señor, sin descansar, sin desmayar. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y estás con nosotros para ello, con tu Espíritu viviendo en nosotros, Señor, capacitándonos para poder hacerlo, solamente gracias a los méritos de Cristo. En su mismo nombre oramos. Amén. Amén, hermanos.